Hola, ¿qué tal? Yo soy Ari Vázquez y esto es Reflejo, y hoy tengo una invitada de lujo, una persona que yo quiero mucho, que admiro mucho, que hemos tenido pocas oportunidades de convivir, pero esas pocas han sido como muy puntuales, y yo estoy muy contenta y muy agradecida de que me haya dedicado este tiempo para compartir con ustedes. Ella es la pastora Ivonne. Ay, muchas gracias, qué bonito, muchas gracias, Ari. Muchas gracias, el honor es mío. Gracias por invitarme. Bienvenida, Gracias. Paz. La verdad es que Dios puso en mi corazón su persona. Yo dije, la necesito tener. Y heme aquí. Y énos aquí, andamos en Puebla. Sí, hombre, aquí. Nos venimos para acá para poder entrevistarla, para poder compartir un ratito con ella y para aprender, para que nos pueda hablar de ese reflejo que hoy podemos ver en usted de Cristo. Pero hay una antesala Así es. del hoy. Y yo quisiera que hoy nos compartiera ese antesala y nos hablara un poquito de ese reflejo que no era de Cristo antes de conocerle. Okay. ¿De dónde es, Paz? ¿En dónde creció? ¿Cómo era su familia? Ya. ¿Creció cristiana, católica? Cuéntenos un poquito. Pues mira, fíjate que, mi reflejo antes de Cristo creo que no era tan bonito. Yo crecí en la Ciudad de México, allá nací, y mis papás, mi mamá es del estado de Oaxaca, mi papá de Morelos. Entonces, pues crecí ahí en México como toda buena chilanga, ¿verdad? Me encantaba México y ahí crecí. Desgraciadamente, mi papá cuando era niño, él sí conocía de Cristo, pero después se apartó. Cuando conoce a mi mamá no estaba en Cristo. En su niñez, digamos, él siempre nos dice que iba a la iglesia por los dulces. Pero después cuando creció, todos comenzamos yendo por algo que nos convenga. Entonces se aparta y cuando conoce a mi mamá, obviamente no estaban en Cristo. Así que mi vida, cuando yo nací, no estaba en Cristo, mis papás no conocían a Cristo, pero cuando yo tenía la edad como de 5 años, ahí fue como, yo recuerdo perfectamente cómo era la vida en familia, porque eran agarrones, pero agarrones literalmente así. Hace tiempo compartía yo con alguien y le decía, creo que este es el día a día de muchas familias mexicanas. Hombres que golpean a sus esposas y mi papá era uno de ellos, ¿no? Llegaba siempre tomado, alcoholizado y pegaba a mi mamá, la golpeaba. Entonces yo me acuerdo que cuando eso pasaba, yo tenía 5 años y tengo otro hermano que es mayor. Entonces, cuando eso pasaba, los dos salíamos corriendo a buscar ayuda, que alguien, algún vecino, alguien llegara a ayudarnos a separar a nuestros papás. O sea, imagínate, los dos chiquitos y mis papás agarrándose, pero feo, se trenzaban, literal. Entonces ya llegaba un vecino, nos ayudaba y los separaba. Y la verdad es que como que yo creo que de ahí empezó a formarse un reflejo en mí, no tan sano, porque yo empecé a crecer con esa idea de a mí nadie me va a tocar. A mí nadie me va a pegar. Como estar a la defensiva. Sí, a la defensiva. Y bueno, yo crecí con 2 hermanos varones y yo soy la hija de en medio. Entonces tengo uno más chico y uno más grande, sí, el sándwich. Entonces, obviamente, pues ellos toscos, ellos de muchas cosas, como los hombres, ¿verdad? Como los niños. Y yo como mujer, pues siempre era como, me voy a defender y yo no voy a dejar que nadie me toque. Nadie me toque. Entonces el reflejo no fue tan bueno porque yo así crecí, fui una niña muy, ¿cómo lo puedo decir? Pues a lo mejor muy a la defensiva, pero muy tosca en ese plan. En un ambiente de ese tipo, a esa edad, sí. En el desarrollo, ¿en dónde figura a Dios? ¿No? ¿En qué momento, independientemente de la religión o lo que sea, en dónde figura en su vida, Paz? Fíjate que yo me acuerdo mucho que mis papás son maestros, entonces ellos iban a trabajar y yo me acuerdo que mi mamá me dejaba mucho, nos dejaba en la casa con una chica que nos cuidaba. Y yo me acuerdo que mi mamá llegaba ya en la noche con mi papá, llegaban muy tarde porque trabajaban 2 plazas, y yo me acuerdo que había un crucifijo en la sala. No, en una recámara, pero estaba un crucifijo y estaba Jesús pues ahí crucificado. Y yo me acuerdo que a los 5 años siempre cuando yo veía que ya era muy noche y yo empezaba a tener miedo, yo iba y empezaba como ahí en ese crucifijo, yo me hincaba y yo empezaba a pedirle a Dios que mis papás llegaran. Era como, no sé ni quién me enseñó, el chiste es que yo iba y yo lo hacía.
Pero cuando pasó el tiempo, llegó un momento en el que pues ya no se pudo controlar eso. Mi papá ya era un alcohólico muy, muy grave y había situaciones muy fuertes. Entonces ahí fue cuando el Señor llega a nuestra vida, porque un día mi papá se encuentra en la esquina, en una esquina, ahí todo, dice él, borracho, vomitado, orinado, ahí tirado en una calle. Y cuando él dice que vuelve en sí, se da cuenta que está ahí y dice, pues, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí si yo soy maestro, tengo familia? Ya se había separado de mi mamá como 3 meses. Y entonces cuando él se levanta de ese lugar, él empieza a caminar y justo da la vuelta y dice que ahí había una glorieta donde estaban haciendo una campaña evangelística. Oh, gloria a Dios. Y ahí fue. Dice, todo lo que ese evangelista decía, todo era para mí. Todo. Si ya echaste a perder tu vida, ya echaste a perder tu familia, si has tenido oportunidades, si las has echado a perder, ven a Jesús, Él te puede dar una oportunidad. Entonces dice que él caminó, así como venía llegando, caminó al altar, se arrodilló y en ese momento le dijo a Dios, si tú me regresas a mi familia, yo estoy dispuesta a servirte toda la vida. Fue un reto, porque mi mamá ya no quería nada con él. Me encanta y me sorprende cómo Dios tiene los momentos exactos. Increíble. Cómo nos busca. A veces creemos que nosotros somos los que le buscamos. La realidad es que Él nos busca todo el tiempo hasta que nosotros le encontremos. Sí. Y eso es una parte bien bonita de parte de Dios, de amor, de misericordia. Sí. Y cómo nos trae a sus pies. Viene esta parte de que Él puede reencontrarse con Cristo, ¿no? ¿En qué momento viene este impacto, este encuentro en su vida con Cristo? Fíjate que a mí me asombró mucho y creo que es lo que impactó mi vida desde muy pequeña. Desde muy pequeña yo dije, yo quiero seguir a Cristo. Porque yo vi una vida completamente transformada. De ver cómo mi papá llegaba alcohólico a golpear a mi mamá, ahora lo veía sentado leyendo la Biblia. Wow, sí. Ahora lo veía que él... Ay, esto se me hace un nudo en la garganta, porque yo me acuerdo mucho de mi papá, cuando le tocaba servir, él agarraba su Biblia y no le importaba si estaba lloviendo, si estaba haciendo sol. Él agarraba su Biblia y se iba caminando, porque la iglesia estaba a 10 minutos de donde vivíamos. Entonces él agarraba su Biblia y se iba. O sea, un hombre radical, así de dijo, voy a seguir a Cristo y voy a seguir a Cristo. Ese fue el primer impacto que hubo en mi vida. O sea, el ver un hombre cómo cambiaba de una manera sorprendente, un matrimonio restaurado, un hombre completamente restaurado. Cuando de repente platicamos ahora con mi mamá y mi mamá me dice, no, es que tu papá fue bien canijo y tu papá esto, yo en ese momento yo digo, no, mi papá no va a ir a ese, ya no lo visualiza de esa manera. Ya no lo visualiza así, porque fue un cambio así drástico, increíble. Y esa fue como la primer parte que a mí en lo personal, yo siempre le digo a los papás, la vida que tú modeles en Cristo va a ser lo que va a hacer que tus hijos o sigan a Cristo determinantemente o van a decir, yo no quiero nada con Jesús. Entonces es cañoncísimo esto. Me encanta que toque este tipo de temas porque hay mucha gente que vive este tipo de situaciones actualmente y se preguntan en dónde está Dios. Dios no existe. Si Dios fuera bueno, si Dios nos amara, ahí está mi papá borracho, tirado, ¿no? Y pierden toda esperanza, pierden incluso la fe y no creen que pueda haber ese antes y después en sus vidas. Así es. A veces lo escuchan de alguien, a veces lo ven en algún lado, pero no creen que sea para ellos. ¿Qué les puede decir a esas personas? Les puedo decir que hay una esperanza, que uno en su parte humana puede creer que no va a pasar nunca. Mi mamá me decía, yo nunca pensé que tu papá fuera a cambiar. De hecho, esa es la segunda parte. Cuando mi papá, Dios le dice a Dios, si tú me regresas a mi familia, yo te prometo que te voy a servir. Mi papá empieza a buscar a mi mamá y mi mamá le da la oportunidad, pero ella me dice, yo le doy la oportunidad sabiendo que no va a cambiar. O sea, dice mamá, yo dije, sí, te voy a dar la oportunidad, pero ya sé que vamos a regresar, va a ser lo mismo. Y entonces mi mamá ahí se sorprende, porque entonces se da cuenta que sí hubo un cambio, que así, mi papá dejó de tomar de la noche a la mañana. Yo entiendo que para mucha gente es un proceso, pero en el caso de mi papá, fue de la noche a la mañana. Él dice que él olía la cerveza y le daba un asco que ya no la soportaba. Y entonces el cambio en él fue así radical, o sea, Dios dijo, sí, sí, ¿no?
Y sobre todo eso, que fue dispuesto y radical y dijo, va. Entonces, yo creo que hay una esperanza para toda la gente que dice, es que yo ya no sé qué hacer. Yo predico mucho esto y yo le digo a la gente, ¿tú crees que tú crees que ya no hay respuesta y solución para tu hijo, para tu papá, para tu mamá, para, no sé, quien sea? Yo te voy a retar a que conozcas a Cristo y te voy a demostrar cómo sí se puede, porque yo lo vi con mi papá. Lo vi con mi papá y si lo hizo con mi papá, lo puede hacer con el tuyo, lo puede hacer con tu familia. Y es impresionante, lo he visto hacerlo, he visto a Dios hacerlo cientos de veces en las familias. Hoy puedo entender por qué el ministerio que tiene. Yo veía y escucho todas estas cosas que pasan alrededor de su ministerio y yo decía, wow, y es un área que a mí me apasiona mucho. Y hoy puedo entender por qué el Señor la levanta, porque la empatía, porque puede llegar con las personas que viven este tipo de casos y saber con convicción que Dios puede transformar sus vidas. ¿Cómo viene esta parte en donde usted comienza a servir al Señor, le entrega su vida y comienza caminar con Él? Fíjate, después de que mi papá conoce a Cristo, a los 3 meses de que él acepta a Jesús, Dios le hace el llamado de ser pastor de una iglesia. A los 3 meses. Wow. Pero fue algo sorprendente porque mi papá empezó a devorar la Biblia. Él tenía un hambre por la palabra impresionante. 3 de la mañana y lo veías sentado leyendo la Biblia. O sea, era algo impresionante. Nosotros nos íbamos a dormir de chavitos y yo lo veía en la mesa. Y a veces nos parábamos al baño y cuando pasábamos por el comedor estaba en la mesa leyendo la Biblia. O sea, mi papá empezó a devorar la Biblia, tenía un hambre por Dios. Y a los 3 meses Dios le hace el llamado pastor. Wow. Entonces, cuando eso sucede, nosotros empezamos a cambiar nuestro ámbito, porque empezaron a suceder cosas bien tremendas. Dios lo llama y Dios le empieza pues a enseñar cosas que nunca te imaginaste. Milagros, prodigios. A los 6 años, yo me acuerdo, vi el primer milagro a los 6 años. Y para mí fue un milagro impresionante en la vida de cualquier niño, yo creo. Yo vi un paralítico, cómo le nacieron sus piernas y sus pies y se levantó. Entonces, milagros así, milagros de sordos, de mudos que hablaban. Y la verdad es que fue impresionante todo lo que yo empecé a vivir en esa etapa. Y me encantó porque yo, al ver el poder de Dios, yo dije, yo quiero esto. Esto es lo que yo quiero para toda mi vida. Quiero seguir a ese Dios que mi papá está predicando. Y para mí fue como el punto donde yo decidí seguir a Cristo. Obviamente iba a haber un proceso después de eso, pero me encantó el poder ver que Dios sigue haciendo milagros hoy en día, ¿no? Dios sanó a mi mamá, he visto sanar a mucha gente de cáncer, de SIDA. He visto cómo Dios sana a personas de una manera tan preciosa y tan maravillosa. Por eso es que yo puedo creer que tengo y que sirvo a un Dios poderoso, ilimitado. Él puede hacerlo así, en un chasquido, ¿no? ¿Por qué no lo hace a veces? Bueno, es el tiempo de Dios, pero de que lo puede hacer, lo puede hacer. Entonces, creo que eso fue como lo que marcó mi vida para yo decidir seguir a Cristo. Me enamoró desde muy chiquita y de ahí pues se empezaron a venir muchas cosas. Aquí me encantan, es que tomo así como cosas muy puntuales, ¿no? Y bien poderosas. Los milagros de parte de Dios son ilimitados, ¿no? Esa palabra me encantó porque no hay nada que Dios no pueda hacer, ¿no? Si Él es el que creó lo visible y lo invisible. 2, no hay un tiempo para un llamado, ¿no? Podemos ver cómo a los 3 meses, o sea, tanto fue el corazón dispuesto de su papá. Exacto. Tanto fue esa hambre por conocer de Cristo que se comió la Biblia, que no es de ¿cuántos años tengo en Cristo para poder ser pastor? Sí, ¿no? Porque muchas veces hay esta parte de ¿y qué se necesita? Pasión, ¿no? Un corazón dispuesto. Hambre por Dios, hambre por lo eterno. Yo creo que eso es lo que siempre Dios mira, ¿no? Mi esposo lo dice así, Dios no está buscando gente capacitada, sino gente dispuesta. Sí. Y siempre que hay un corazón dispuesto, Dios hace lo demás, Dios capacita. Él capacita.
¿En qué momento viene el día en que Ivonne dice, yo creo que también este llamado es para mí? Fíjate que yo no figuraba para ser pastora, la verdad es que no figuraba. Díganos por qué, porque a lo mejor eso a mí yo lo necesito. Yo crecí en una iglesia muy tradicional, usábamos velo, falda. En esa iglesia la mujer no podía subir a un púlpito, la mujer no podía ser pastora, la mujer no tenía voto. Y mis hermanos, que eran los varones, ellos son los que siempre figuraban en el altar. Mi hermano el más grande es un músico increíble, él siempre estaba ahí, ¿no? Líder de jóvenes. Mi hermano, pues como era más pequeño, tal vez todavía no empezaba como a figurar, pero yo sabía que yo no tenía voz y voto, porque al final era mujer, y por ese pequeño detalle no figuraba. Entonces a nosotras, pues tú vas a servir en el talento, a lo mejor cuidando a los niños, es a lo más que puedes figurar. Y al final la parte donde yo empecé fue con los niños. Yo me acuerdo, empezaba a dar clases con los niños y yo me acuerdo que yo decía, yo soy pastora de ellos, porque yo deseaba algún día ser pastora, pero yo sabía que no iba a figurar. Entonces yo decía, yo soy como la pastora de ellos, y yo empezaba a hablar con ellos, les daba las clases, íbamos a orar, y un día, fíjate que yo me acuerdo, hubo una manifestación del Espíritu Santo ahí con los niños de 7, 8 años, wow. Y fue para mí, así fue la primera vez en la que yo vi que Dios sí tenía algo para mí, porque cuando empecé a dar la clase, empezamos a cantar y yo vi que empezaron a llorar, y de repente los niños se tiraban al suelo y empezaron a hablar en lenguas, bien chiquitos de 7, 8 años. O sea, el culto ya había acabado y los niños no bajaban hasta que subieron a buscarme, y todos tirados en el suelo llorando. Y ahí fue donde yo dije, no, es que Dios sí puede tener algo para mí, o sea, sí puede tener. Y yo me acuerdo que yo llegaba ahí al templo, que le llamaban templo, yo llegaba ahí al templo y había como un castillo, y yo iba y me arrodillaba ahí en ese castillo, y yo oraba, y yo le decía a Dios, si algún día tú necesitas a alguien, y a lo mejor tú necesitas a un varón que lo haga, pero él no quiere, venme a mí, yo aquí estoy para servirte. O sea, para mí esa siempre fue mi oración, yo lo quiero hacer. Si hay alguien que tú veas y no lo quiere hacer, venme a mí, yo lo voy a hacer. Lo que tú me digas, yo voy a hacerlo. Y esa fue como, ha sido toda mi vida mi pensamiento. Cuando yo estoy en la iglesia y si alguien no llega, yo voy y lo hago, porque yo le he dicho a Dios, si alguien no lo quiere hacer, lo voy a hacer yo. Yo quiero hacer. Si alguien no puede trapear, lo voy a hacer yo por ti. Si alguien no puede cantar, lo voy a hacer yo por ti. Si alguien no puede predicar, lo voy a hacer yo por ti. Si alguien no quiere ir a la cárcel, lo voy a hacer yo por ti. Si alguien no quiere, yo lo voy a hacer. Aquí estoy, aquí estoy. Y ahí fue donde yo me di cuenta que sí, Dios tenía un plan para mí. Y fue hermoso, porque conforme fuimos creciendo, pues las cosas seguían igual hasta que Dios nos trajo al estado de Morelos. Ahí fue donde empezamos a cambiar, porque nos cambiamos, mi papá deja esa iglesia, y cuando nos venimos para acá empezamos a congregarnos ya en una iglesia que era completamente diferente, y ahí fue donde empecé a ver que sí, Dios tenía cosas hermosas para mí. Es verdad eso de que la paz, donde no quieren, ella va. Mi mamá siempre la recuerda así. Siempre le digo, la pastora de Cuautla, ella es bien movida. Yo cuando la veía llegó y hizo, movió, corrió, y no, porque normalmente cuando llega un pastor, ¿no? Se le da esa parte de honra, ¿no? Y su lugar y todo como debe de ser. Pero mi mamá la recuerda que dijo, ¿qué? No, yo voy, yo ayudo, ¿no? Y es real, desde lo más pequeño, porque Dios toma en cuenta todo, ¿no? A veces como humanos queremos ver plataformas, queremos ver las luces, pero Dios ve el corazón, y eso también se proyecta a los demás, y es algo bien bonito ver de su parte, la disposición. Viene este cambio a la nueva iglesia, una iglesia donde le aperturan, yo creo que la visión a decir si se puede. A lo que hemos aprendido, ¿no? La improbable fue más que probable, ¿no? Porque hoy sirve para Dios de una manera increíble. Gracias, Señor. Viene este cambio, llega Cuautla. ¿Qué viene para Ivonne? Hoy la pastora tiene una niña hermosa, su esposo. ¿Y cómo llega a esto, Ivonne, cuando llega a esta nueva etapa? Sabes que yo creo que
Dios siempre tiene sus tiempos marcados y ahora más que nunca me queda bien claro que Dios improvisa y no porque no lo tenga calculado, sino improvisa porque tú a veces eres la que hace que Él improvise, pero lo hace de una manera espectacular, o más bien nos hace creer que improvisa. Pero en ese contexto, cuando nosotros llegamos a pastores, yo le decía mucho a mi esposo, pues es que hemos venido como de mucho legalismo, pastores donde siempre imponen las cosas, pastores donde siempre exhiben, pastores donde forzan a servir, ¿no? A veces no se hace por inspiración, sino muchas veces por una amenaza, que no se ve como amenaza, pero sí es amenaza. Entonces, nosotros veníamos de eso. Un día alguien nos dijo, bueno, tienen algo bueno. ¿Y nosotros qué? Y dice, pues que ya saben cómo no hacerlo. Sí, a diferencia de que no tuviste un buen ejemplo y que alguien te enseñó a hacerlo bien, tienes el ejemplo de cómo no hacerlo. Y eso a mí me impactó mucho porque dije, es verdad, tiene mucha razón. Yo sé muy bien cómo no se hace, muy bien. Entonces empezamos a pastorear de una manera diferente, creo yo, desde la inspiración, porque siempre que nosotros, mi esposo y yo decimos, vamos a hacer esto, somos los primeros que lo hacemos. Siempre que decimos, vamos a salir a predicar, no es van a salir a predicar, es vamos a salir a predicar. Nosotros por delante, ahí vamos a estar. Entonces, creo que esa parte ha hecho que la gente se motive o que diga, sí, pues si ellos van, pues yo voy. El ejemplo. Yo voy, ¿no? Sí. Como que de repente dicen, es que es muy difícil. Y cuando te ven que tú te paras ahí y lo haces, dicen, no es tan difícil. Yo también lo puedo hacer, ¿no? Sí. Y entonces empiezan a hacerlo. Y creo yo que esa parte, Dios nos fue sorprendiendo de una manera fascinante. Esa es la palabra. De una manera fascinante. Si hay algo que a mí me encanta hacer es servir a Dios, pero siempre le he dicho, no te quiero servir solo por servirte. Yo quiero servirte dejando una huella en donde quiera que voy. Si tú me dices esto, sí, pero no lo voy a hacer solo por hacerlo. Lo quiero hacer de una manera extravagante. Quiero hacerlo que tú te notes. O sea, que tú te lleves la gloria, que la gente diga, wow, sí, esto. Entonces, para nosotros como familia, hablo como mi esposo, mi hija y yo, es un estandarte para nosotros. Si vas a servir a Dios, hazlo excelente, da lo mejor de ti, cánsate, desgárrate la garganta, si te va a doler la cabeza, que te duela bien, si te van a salir ámpulas en los pies, que te salgan bien las ámpulas, porque para Dios es lo mejor. Y eso creo que nos ha llevado pues de una manera... El otro día platicaba con alguien y me decía, ¿cómo pueden hacer tanto? Y yo le volteaba y le decía, ¿cómo tanto? Sí, es que están aquí, no paran, no se cansan. Y llega un momento en que mi esposo y yo platicamos y decimos, es que la pasión nos lleva tan fuerte que no puedes parar. O sea, siempre estás buscando qué hacer porque quieres hacer algo para Dios. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a un ritmo que no puedes parar. Tienes que seguir y seguir. Dios te va abriendo puertas, y lo único que hacemos es cruzarlas. Es caminar. Sí. Dios nos abrió Puebla y dijimos, pues le damos a Puebla. Por eso andamos acá. Y de repente, pues empezamos a crecer y pues así se dan las cosas, ¿no? No lo busqué. No lo planeé, solo es como, Dios, si tú quieres voy y lo hago. Dios, si tú me dices que vaya y predique, lo hago. Y así es como... Así ha sido hasta el día de hoy. Así ha sido hasta el día de hoy. Quiero hacer un paréntesis en un punto que tocó que se me hace muy importante hablar un poco y resaltarlo. Los pastores que venía usted, no por hablar mal, entiendan, pero sí quiero que la gente pueda saber que como humanos nos equivocamos, ¿no? Porque yo vengo de una familia, ya voy a exhibir, donde hay mucho, no, es que te van a robar, te van a hacer, ¿no? Y tus pastores, y siempre tirándole a los pastores. Y yo quiero enfatizar un poquito en esto, porque como humanos todos nos equivocamos. Seguimos a Cristo, mas Él nos ha dado autoridades. Y yo quisiera que nos hablara un poquito de esto, Paz,
de decir, bueno, yo pude aprender porque Cristo aún usa los errores para enseñarnos, sí, a través de los pastores que tuve en su momento, de qué no hacer. Y hoy como pastora, ¿usted cómo vive esta parte de ir poniendo esos límites? Y por otro lado, el no ser juzgada. Porque siempre como pastores yo veo que cualquier error, y error me refiero hasta que se cae alguien y usted se ríe. ¿Cómo se rió la pastora? Pues porque dio risa. Y hay gente que sataniza demasiado ese tipo de cosas. ¿Cómo se vive el pastorado desde ese lado? Wow. Pues yo agradezco a Dios que tuve una iglesia así de pequeña. Yo creo que esas iglesias fueron formativas. Nos enseñaron principios muy buenos que ahora, en este tiempo, muchas veces los jóvenes no tienen, como la santidad, como lo santo es santo y no hay de otra. Sí. A veces a los jóvenes se les da mucho permisismo, ¿no? Sí, eres cristiano, pero sí te puedes aventar la rola, echarte un cigarrito, echarte una copa y cosas así. Yo crecí en una iglesia donde nos decían, no, porque eso, no. Lo santo es santo. Y si tú quieres servir a Dios, es así. No mezcles, exacto. Mucho. Y yo agradezco porque yo crecí con eso y eso creo que me ayudó en mi juventud a tener ese temor de Dios, de decir, no, pues es que lo santo es santo, no puedo hacer eso porque no le agrada a Dios. Entonces el temor de Dios estuvo en mi corazón y creo que eso me ha ayudado mucho en esta temporada con mis jóvenes a enseñarles que lo santo es santo. Que te puedes equivocar, que sí puedes caer, porque eres ser humano, pero levántate, porque Dios tiene un propósito para ti. Amén. Y esa parte yo bendigo a los pastores que tuve, porque de verdad que nos enseñaron mucho, nos formaron mucho. Sin embargo, ahora que me toca estar de este lado, entiendo que a veces la gente idealiza a un pastor. Es el hombre de Dios, wow. Y sí, es el hombre de Dios, pero no somos perfectos. Claro. Y cuando idealizamos a alguien, entonces nos damos cuenta que mientras eres ser humano no puedes ser ideal. Nos pasa con las esposas, idealizamos al esposo, que cuando algo hace, no, ya te quieres divorciar y se cayó del pedestal. Entonces solemos idealizar mucho. Idealizamos al papá, idealizamos a la mamá, idealizamos al pastor, a la pastora, idealizamos. Yo le enseño mucho eso a la gente, ¿no? No me veas ideal porque no lo soy. Y cuando ellos te ven que tú haces cosas no de gente, ¿cómo puedo decirlo? Cosas tan sencillas como agarrar una escoba, cosas tan sencillas como sentarte y decir, oye, ¿cómo estás? Yo estoy bien cansada, me duelen los pies. O cosas como tan comunes tal vez, de sentarte a tomar una coca, comerte un tamal, una torta de tamal, ¿no? Ellos se dan cuenta que sí, eres un pastor, pero también tienes esa parte de, dice mi esposo, eres de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Entonces ellos empiezan a ver... Creo yo que muchas veces idealizamos a los pastores porque no pasamos tiempo con ellos y tenemos que empezar a ver, ¿no? Que también son seres humanos, claro. Que también tienen sus pruebas, que también tienen situaciones difíciles, que viven también con problemas en su casa, en su hogar, con sus hijos. También la economía también les pega, la enfermedad también nos pega y es parte de nosotros, ¿no? Pero a veces... Creo que esa parte de idealizar no debemos de hacerlo, no solo con los pastores, sino con toda la gente, en general. Gracias, Paz, porque sí me era importante comunicar esto, porque este podcast va dirigido a gente que conoce a Cristo y que no conoce a Cristo, ¿no? Y a veces hay muchas dudas sobre esto y me encanta que ustedes que lo viven, qué mejor ustedes que lo viven poder escuchar esto a través de ustedes. ¿Qué es lo más difícil que ha pasado hasta el día de hoy dentro del ministerio? Pues son muchas cosas, pero bueno, una mira, pasa que la gente dice, todo el mundo quiere ser pastor porque ven eso, que lo idealizan. Todo el mundo quiere ser pastor, pero nadie piensa que el pastor vive muchas cosas. El pastor vive traición, el pastor vive vituperio, el pastor vive, no, o sea, de parte de la misma gente a veces, ¿no? Somos traicionados, yo creo que esa es de las cosas que más duelen como pastor, el poder
confiar en alguien y de repente ese alguien se voltea y habla mal de ti. Esas son de las cosas más difíciles, porque el pastor, creo yo, que siempre va con ese amor, con esa transparencia de buscar a la gente, de amarlo, ¿no? Que lloras, yo estoy aquí contigo, que estás celebrando, yo estoy aquí contigo, y de repente, pues la gente pues tiene sus cosas, ¿verdad? Y sus tornillos botados. Sí, pasan cosas y se van hablando mal de ti, y tú, ¿por qué? Yo creo que es una de las cosas más difíciles que puede pasar. Un día estábamos sentados en una mesa con un pastor que tiene 50 años su iglesia. Wow. Y yo lo veía y yo decía, wow, 50 años no, o sea, yo llevo 6 y todo lo que ha pasado, ¿no? Que a veces sí lloro y que a veces yo digo, ay, Señor, no, ¿hasta cuándo, no? Y yo lo veía y digo, 50 años, no inventes. Y yo agarré y le dije, pastor, ¿cómo le ha hecho usted para aguantar 50 años? O de 50 años. Le digo, yo llevo 6, ¿cómo le ha hecho? Y agarré, se me quedó viendo y se empezó a reír, ¿no? Y me dijo, ¿sabes cómo? Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, pensando que esto va a ser toda tu vida mientras seas pastora. Porque la gente es imperfecta. Siempre vas a vivir traición. Acostúmbrate. ¡Qué impresión! Y yo, ¡ay, no! ¡Qué fuerte! ¡Qué impresión! Porque es una parte de forjar el carácter. Sí. La verdad, y que duele. Uh-huh. Ese proceso donde Dios va forjando nuestro carácter duele muchísimo. Para llegar a lo que ese pastor de repente dijo, va a pasar toda la vida, el que hoy amo y está aquí, mañana va a ser el Judas, ¿no? Sí. En este proceso de los 6 años, ¿ha querido tirar la toalla? ¿Cómo ha vivido eso? Pues fíjate que así como tirar la toalla, no, porque para mí, yo siempre he creído que es un privilegio servir a Cristo, no por ser pastor, sino solo por el hecho de servirle. Sí, claro. Creo yo que si no fuera pastora, de todas maneras, yo me sentiría muy privilegiada de que Jesús me vea y me deje servirle. Eso sería algo. Pero hay cosas de repente que pasan en tu vida que sí te marcan. Y yo el año pasado pasé un proceso muy fuerte de salud con mi hija. Y para mí, yo llegaba de la iglesia y yo me metía a mi cuarto a llorar. Y me despertaba y lo único que era llorar. Lloraba. Y por primera vez sentí el deseo de no querer ir a la iglesia, de no querer predicar. Porque era algo tan fuerte que yo estaba viviendo con ella, que para mí me desgastó, me quitó toda la fuerza, la energía. Yo lo único que quería era verla bien. Entonces, en ese proceso, mi esposo me decía, ¿te toca predicar? Yo le decía, no quiero predicar. Me decía, ¿por qué? Le decía, no quiero, me siento triste, me siento mal, no quiero predicar. Y él me decía, no, pues vas a predicar, porque por eso estamos aquí. Tú eres el ejemplo de muchos, así que así con todo tú te vas a parar y vas a predicar. Y a veces no queriendo, pero ahí estaba y predicaba, y yo puedo ver cómo a veces en contra de tus sentimientos y tus emociones, cuando estás así, pero lo haces en obediencia, Dios te honra. Ahora puedo decirlo, estoy muy, muy agradecida con Dios porque Él sanó a mi hija y ahora lo puedo ver y decir, ay, ¿con qué? En que en un vaso de agua me está ahogando, ¿no? Señor, ay, no, qué exagerada, ¿no? Pero la verdad que cuando estás ahí, no lo ves así. No. Es algo muy tremendo. Pero ya pasa el tiempo y ya lo ves de este lado y dices, wow, ¿no? Pero a veces, creo yo que a veces queremos tirar la toalla por cualquier cosa. No nos damos cuenta a quién servimos. Y ese Dios que abrió los mares es el mismo que está contigo en ese proceso. No importa el que sea, porque a veces podemos decir es un proceso que no tiene mucha alteración, pero a lo mejor está causando en tu vida efectos. Y de la misma manera, a lo mejor estás pasando cosas muy fuertes, pero siempre te puedo decir, tómate de la mano del Señor. Tómate de la mano del Señor, sírvele con amor, con pasión, con entrega, sírvele, porque Él no te va a dejar ahí en el proceso. Sí, claro, y esta parte justo de decir, a veces se nos olvida a quién servimos. Qué fuerte frase, porque es verdad, a veces quitamos la mirada de donde tiene que estar. Por las circunstancias, ¿sabes? Y queremos correr, ¿no? Y queremos... Yo todavía sigo más en proceso de eso del carácter y eso, entonces a veces medio quiero correr más. pero no, la realidad es que una vida en Cristo es
es de agallas. Sí. La verdad que sí. Es para valientes. Sí, de verdad que sí. Seguir a Cristo es para valientes. ¿Cómo se vive esta parte de lo que le dijo su esposo? Tú eres el ejemplo de muchos. Ese peso, ¿no? Porque es verdad, el pastor está al foco de todo el mundo. Sí. Si se ríe, si no se ríe, si hizo una cara, si no hizo una cara, si no llegó, si llegó tarde, si se enojó, si pasó y no saludó porque venía corriendo. Todo la gente lo toma personal. Uh-huh. ¿Cómo se vive este peso de... Mira, aprendí algo bien padre en ese proceso. Aprendí que la gente no te necesita ver como el super pastor, sino te tiene que ver firme, con una convicción firme, que aunque estés pasando lo que estés pasando, tú vas a estar ahí. Y aprendí que cuando yo estaba ahí y me estaba quebrando, me quebrara. Que si yo tenía ganas de llorar y tirarme en el suelo, me tirara y llorara. Porque la gente entonces empieza a ver, wow, está quebradísima, pero mírala, está en la presencia de Dios, ¿me entiendes? Wow. A correr y esconderte. Porque entonces ahí creo yo que pasa eso. Que la gente dice, todo está bien, o no, es que ahorita no la puedes tocar. No, sí me puedes tocar y ve que estoy frágil ahora. Pero en mi fragilidad Dios se va a perfeccionar. Sí. Y ahí te quiebras. Yo me quebré muchas veces en el altar. Después de predicar yo terminaba llorando, tirada en el suelo con el moco hasta acá, sin pestañas. Y esa parte es la que puedes mostrar a Jesús y decirle, en este momento de debilidad, de fragilidad, Dios se va a perfeccionar y tú lo vas a ver. Y es verdad. Uh-huh. Pero nosotros como congregantes, obviamente tenemos que tener una relación con Dios. Uh-huh. Si no la tienes, pues es hora de comenzar. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en que Dios calla, uh-huh, ¿no? Y nosotros como congregantes corremos con el mentor, uh-huh, con la pastora, y decimos, no me está hablando, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene el tiempo de Dios de callar, uh-huh, con el pastor? Uh-huh. Sí, ¿no? ¿Cómo se vive ahí ese proceso? Fíjate que a mí me pasó porque cuando mi hija empezó, mira, les voy a contar a grandes rasgos. Mi hija empezó con una serie de tics, tenía tics, pero tics muy fuertes que ella no podía controlar. Y de repente empezó, por ejemplo, con un ojo, después se fue a una nariz y después fue con movimientos, pero ya eran movimientos muy fuertes, que estaba sentada y ya estaba así todo el tiempo. Entonces empezamos a llevarla con doctores, empezamos a llevarla con médicos que la checaran. Obviamente siempre así, Señor, ayúdame, cuídanos y que no vaya a pasar a más, ¿no? Claro. Y ese proceso en el que Dios no habla, los doctores sí hablan, ¿no? Y los doctores empiezan a decirte cosas que de repente tú dices, no lo voy a creer eso. Yo sé que es un doctor, pero Señor, tú me has dado una palabra y yo lo voy a creer. En una de las visitas que nosotros fuimos, me dieron un medicamento muy fuerte para mi hija, un medicamento controlado, y me dijo la doctora, se lo tiene que dar, es la única manera de que ella va a estar pasiva, porque de otra manera no va a estar bien, pero ese medicamento es muy fuerte, usted la va a ver así, dopada. Entonces cuando yo salí de ahí, yo me solté a llorar, yo dije, no, porque esa no es mi hija, o sea, yo no, y me acuerdo que ese día llegué a mi casa, me metí a orar y le dije a Dios, contéstame, ¿se lo doy o no se lo doy? O sea, yo así, contéstame, dime, ¿se lo doy, no se lo doy? Dime, no estoy diciendo que no deben escuchar la voz del doctor, no. Lo que estoy diciendo es que en mi caso era un medicamento muy fuerte. Y entonces, el temor, ¿no? De la edad. El temor de la edad. Y yo dije, sí, después se le crea una adicción, no sé, mil cosas. Entonces yo empecé a orar y Dios no me contestaba. Entonces, recuerdo y recordé en ese momento que cuando yo era pequeña, mi papá fue un hombre de fe muy así, muy drástica. Mi papá decía, ¿te sientes mal? Sí. Ok, vamos a orar, ven, Dios te va a sanar ahorita. Y empezó a orar por nosotros y Dios nos sanaba en ese momento. O sea, así, de la nada nos sanaba. Es que me duele el estómago horrible y tú revolcando. A ver, ven, vamos a orar. Y empezaba a orar y terminaba de orar y ya no teníamos nada. O sea, ese nivel. Entonces yo decía, pues si tú eres ese Dios que me sanó a mí muchas veces, de la garganta, de muchas cosas, de gripas, de dolor de estómago, de todo, tú me sanaste, tú puedes sanar a mi hija. Entonces yo en ese momento decidí
tener esa convicción firme de que Dios la iba a sanar. Y yo dije, no se lo voy a dar porque sé que tú la vas a sanar. Cuando la gente llega y te pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y tú estás por dentro con la misma decisión. Es que yo estoy igual que tú, manito. No sé qué decirte porque ¿cómo te digo que yo estoy viviendo lo mismo? Lo único que te puedo decir es que yo creo que tenemos un Dios que sana. Tú toma la decisión, pero te voy a decir una cosa. Dios sí sana en este tiempo. Y de repente te preguntas a ti mismo, ¿y por qué no has sanado a tu hija? Y de repente tú misma te contestas, no tengo la respuesta, pero sé que mi Dios sana. Wow. Era lo único que pasaba por mi cabeza. Mi convicción firme, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Y en cuanto mando contestas, pareciera que más se acelera la enfermedad, más pasa, más. Y tú, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, creyéndolo. Entonces, en esos tiempos de soledad, en esos tiempos de a lo mejor de silencio, en los que a lo mejor Dios no te responde lo que tú quieres, lo único que te queda es creer en quién estás creyendo, en quién has creído, wow, en quién estás confiando. Y qué fuerte. Hoy no veo el mar abierto, pero yo sé que tú me vas a sacar, a lo mejor volando, a lo mejor por lo seco, a lo mejor me vas a hacer que traspase el mar en un soplido, no sé, pero de que me sacas, me sacas. Qué fuerte, Paz, porque es una manera en que vemos que Dios ensancha nuestra fe. Y es que ensanchar la fe duele también. O sea, yo quiero que entiendan que eso de caminar con Dios es maravilloso y podemos ver señales, milagros, prodigios y caminar aún cuando parece que ya no podemos, pero el caminar en Cristo, el ser formado por Cristo es fuerte. Y sabes que ese proceso Dios lo usa. Creo que a veces Dios guarda silencio porque Él te quiere enseñar, te mete como a una universidad donde tú tienes que aprender la fe. Yo mucho tiempo oré y le pedí a Dios, Señor, yo quiero ver milagros y prodigios en esta generación como yo los vi cuando era niña. Yo quiero ver milagros y prodigios en esta generación. Y de repente Dios pasa este proceso con mi hija y entonces yo empiezo a orar, Señor, ensancha mi corazón entonces, para que tus sueños quepan en mí. Ensancha mi corazón. Y yo no me había dado cuenta que lo que Dios estaba haciendo era ensanchar mi corazón a través de la enfermedad, a través del proceso. Dios estaba ensanchando mi corazón. Dios dice, ¿de verdad lo quieres ver? Sí, pues ahí te va. Tienes que creer, tienes que amachinarte porque ¿lo quieres vivir? Sí. Entonces tienes que aguantar el proceso. Y cuando pasa el proceso, ay, Ari, fue una cosa impresionante porque de repente estaba yo en un congreso y llega un profeta y me dice, Dios me dice que a finales del año Dios te va a llevar a un lugar donde ya no hay vida y tú vas a empezar a profetizar y Dios te va a usar en señales y prodigios. O sea, yo cuando lo escuché yo dije, es lo que todo el tiempo he pedido. Dije, sí, Señor, sí. Yo bien feliz y ándale, que viene el proceso de mi hija. Y después de que pasa el proceso de mi hija, empezamos a ver cosas sorprendentes. A finales del año pasado, había una mujer allá en Cuautla, ella estaba en cama y de repente me hablan, ella asistía a la iglesia, de repente dejó de ir y me hablan y me dice, pastora, queremos que venga a orar por ella porque ya la intubaron, el doctor ya no le da pronósticos de vida, entonces pues venga ya a orar por ella. Y yo me acuerdo de esa palabra y dije, Señor, pues vamos, no va a pasar nada. Fuimos, oré por ella, solamente me dejaban entrar una persona y me dice mi esposo, tú ve. Y yo dije, bueno, pues voy. Llegué a ese lugar y yo la vi intubada, yo la vi súper mal, toda su familia desesperada porque ella ya no tenía probabilidades de vivir. Y yo estando ahí, Dios me dice, profetiza sobre ella lo que Ezequiel profetizó sobre los huesos secos. Entonces yo empiezo a buscar en mi Biblia y empiezo a profetizar, ¿no? Fue impresionante porque ella ahora está de pie. El doctor le dijo, literal, ya no hay vida en ella, o sea, ya no hay. Y Dios la resucitó. Y como eso hemos empezado a ver milagros bien tremendos. Y de repente ahora yo veo y digo, no, eso sí lo puede sanar el Señor. Y es que queremos que nos ayude a orar por esto, o vamos a orar por fulano, por tal persona. Y yo digo, sí, Dios la puede sanar. Una mujer tenía estrabismo, empecé a orar por ella y el Señor le enderezó los ojos. Wow. Y yo dije, Dios, o sea, ¿en qué momento tú lo haces todo? Pero Dios necesita tu fe.
Porque Dios no te puede usar si tú no estás listo y no estás en ese nivel. Pero para ese nivel tienes que pasar ese proceso. Qué fuerte. Que es bien doloroso. Y hay que tener la disposición. Sí. ¿No? Ese amor realmente para decir, lo voy a pasar porque quiero vivir los sueños de Dios. Sí. Está por demás preguntarlo, pero para la gente que nos ve y a lo mejor no tiene una relación con Cristo o no le conoce, después de pasar procesos, de que ya dijimos como 4 veces que es bien difícil. Bueno, solos, ¿sabes? Pero con el Espíritu Santo todo es posible. ¿Por qué vale la pena decir sí al llamado, al propósito que Dios al llamado que nos hace y al propósito que Dios tiene para nosotros? Mi hija ha estado aprendiendo a tocar piano. Y ella de repente me dice, mamá, es que yo siento que no puedo, que no sé qué. Y, no, Sara, dale, tú puedes. Y un día Dios me dijo, te meto el contexto por esto. Sí. Y entonces un día Dios me dijo, yo la voy a usar cuando ella esté tocando. Cuando ella está tocando, voy a sanar a la gente. Wow. Entonces yo agarré y le dije, Sara, es que Dios me dio esta palabra de ti. Entonces tú necesitas aprender y necesitas aplicarte y meterte en esto. Y me dijo, sí. Entonces aquí hay un chico en Puebla por el que estamos orando. Él tiene un proceso de enfermedad muy fuerte, es cáncer. Y entonces un día Dios me dijo, lleva a tu hija y adoren ahí con él. Entonces yo la llevé y le dije, vas a tocar y vamos a adorar ahí. Me dijo, sí. Y cuando salimos de ahí, Dios me dijo algo que a mí me partió. Dios me dijo, muchas veces la gente no quiere, me dijo, no quiere que yo la use, pero no se dan cuenta que hay gente que los está esperando que ellos vayan, que oren, que pongan las manos, que les enseñen el camino. Hay gente que los está esperando. Y Dios me decía, así, con el clamor me decía, ya no se tarden. Entonces yo agarré ese día y agarré a mi hija y empecé a orar por ella y le dije, ya no te tardes, Sara, porque hay gente que te está esperando, hay gente que está esperando ser sana y Dios quiere usarte a ti, pero tú muchas veces no quieres, ¿no? Y entonces ella se quebró, empezó a orar y sí, mamá, sí quiero, pues dale, ¿no? Pero creo que muchas veces pasa eso, Ari. Dios quiere usarnos, pero nosotros no queremos. Mira, ahora hemos estado yendo a la cárcel, tenemos un año visitando cárcel y hemos visto unas cosas impresionantes. Cuando llegamos ahí eran como un grupo de 30 personas, ahora que vamos son más de 200 cristianas en la cárcel y hemos visto milagros de sanidad. Una chica una vez llegó con la boca enllagada, dijo, me trataron de envenenar, no puedo comer, no puedo hablar, hablaba así, ay, no podía. Y entonces le digo, vamos a orar por ti, Dios te puede sanar. Y entonces el Señor me dice, dale aceite de unción. Y yo, ¿aceite de unción? Dale aceite de unción. Entonces me pongo aceite de unción y le digo, llévalo a tu boca. Entonces ella lo lleva a su boca, oramos por ella, nos fuimos. Cuando volvemos a ir, porque vamos cada 15 días, cuando volvemos a ir, es impresionante. Ella está completamente sana. Wow. Me dijo ese día cuando regresé a mi celda, lo que empecé a hacer fue vomitar y empecé a vomitar pura espuma. Una enfermera que va con nosotros me dijo, fue el veneno lo que vomitó y Dios la sanó. Entonces empezamos a ver cosas y yo me di cuenta, Ari, que allá afuera hay un mundo que nos está esperando, que es real lo que dice la palabra. La tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La pregunta es ¿cuándo? O sea, ¿cuándo vas a ir? ¿Cuándo lo vas a hacer? Porque ellos están esperando, ¿sabes? Allá afuera hay matrimonios que están esperando que tú vayas y los reconcilies con Dios. Allá afuera hay jóvenes en adicción, en drogas, en alcoholismo, mujeres que se quieren suicidar, que se quieren suspender, como dicen allá adentro, y que están necesitando que tú vayas y lo hagas. El problema es que nosotros decimos, yo ya encontré la salvación, ya estoy bien, ya, ¿no? Los demás hay que vean. Amar. No, o sea, tiene que ver contigo. Y un día el Señor me llevó al libro de Ezequiel, capítulo 33, donde dice, yo te he levantado como centinela, y si tú no vas y hablas, entonces la sangre de ellos va a ser demandada sobre ti. Y ese día me acuerdo que yo me paré en la iglesia y se los leí, y le dije, yo no sé ustedes, pero a mí Dios no me va a demandar la sangre de nadie, porque yo voy a ir a predicar la palabra a donde Dios me envíe. Y empezamos a predicar, empezamos a hacer cosas locas y Dios empezó a abrir puertas y tantas cosas que Dios está haciendo en Cuautla y aquí en Puebla. Pero creo que todo parte de ahí, de
de dejarte usar, de saber que tú eres un vínculo en el que Dios va a llevar la sanidad a otros, la libertad, la transformación, que Dios va a llevarte a ti para hacer esas cosas. Y amar, ¿no, Paz? Amar, o sea, amar al prójimo de eso verdad. es de ley. Sí. O sea, tienes que amar como Dios ama. Si no, no vas a sentir compasión, no vas a sentir amor por ellos, ¿no? Vas a verlos y vas a decir, ay, no, es que a mí me da asco, es que a mí no me gusta el olor, es que a mí no. No, tienes que amar como Dios ama. Claro. ¿Sabes? Nosotros, yo siempre pienso y digo, si Dios no hubiera visto a mi padre con compasión ese día, tal vez yo fuera una prostituta, tal vez yo fuera, no sé, una traficante, no sé. Yo creo que con el carácter que tengo hubiera sido algo así. Y de verdad digo, pero fue tanto el amor de Dios, que Dios no tuvo asco, Dios no tuvo nada, y Dios pudo salvarme a mí, salvó a mi papá y me salvó a mí, salvó a mi hija, y salvará a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mi hija. Sí. Entonces, creo que todo parte de ahí, en que tenemos que estar bien conscientes de que Dios quiere usarnos. Él está listo para usarte en sanidades, en milagros, en predicar la palabra. Dios lo va a hacer. Solo atrévete, párate, predica, anuncia la palabra. Dios lo va a hacer. Wow. Y sabe que me encanta esta parte en donde si tú no conoces a Cristo, no te congregas, si es la primera vez que estás viendo algo así, puedas tomar en cuenta dos cosas bien importantes. Esta vida siempre va a haber procesos, dentro y fuera de Cristo. Todos duelen, ¿no? Pero en Cristo te lleva a vivir esto. Así es. Locuras, sí, pero reales, ¿no? Porque mucha gente que no está acostumbrado a vivir lo sobrenatural cree que no existe. O dice, pues qué bueno que él lo vivió, o qué bueno que... Yo hay algo a mí que me da como crunch cuando pasa, que dicen, si a ti te sirvió Cristo, qué bueno, se te respeta. Yo digo, pues si no es medicina, brother. Cristo es el único que te puede sacar del hoyo en el que te encuentras, de sanarte, de hacer que alguien resucite, de hacer lo imposible posible. Así que yo hoy quiero que te quedes con esto, que de verdad lo tomes y que veas que los procesos están en todos lados y en todas partes y todo el tiempo, pero tus procesos fuera de Cristo no te van a llevar a nada. Y los procesos en Cristo te van a llevar a más y a ser usado. Sí, sobre todo que cuando los procesos los pasas en Cristo, tienes una esperanza. Y la Biblia dice una esperanza que no avergüenza. Pero cuando los pasas fuera de Cristo, no hay esperanza. No sabes qué va a pasar. Pero cuando lo pasas en Cristo, sabes que algo bueno saldrá de eso. Algo bueno saldrá de eso. Dios, mi esposo dice una frase, Dios siempre termina en positivo. Dios siempre gana. Así que, por muy difícil que sea, si tú estás en Cristo, va a terminar bien. Va a terminar bien, porque los planes de Dios superan los nuestros. Sí, son perfectos, definitivamente. Así es. Escucha tantas cosas que ha vivido, que Dios le ha podido llevar a testificar. Cuénteme un testimonio que usted dijo, o sea, muchos, porque ahorita ya llevas como 4 y yo quiero, ¿no? Pero uno que usted recuerde que diga, esto me llevó a otro nivel, me hizo tanto ruido, lo que viví fue increíble. ¡Wow! Mira, creo que una de las cosas también que me selló mucho en mi niñez, yo vi un muerto resucitar. En la iglesia donde íbamos había un hermano que tenía problemas en el corazón y un día cae y muerto. Llegan los paramédicos y dicen ya no tiene vida, está completamente muerto. Pero toda su familia no era cristiana. Entonces mi papá dice que lo primero que pensó fue, se me va a venir la familia encima. O sea, no se puede morir aquí. Entonces agarró y dijo, vamos a orar, Dios lo puede levantar. Y yo me acuerdo que yo era una niña como de 10 años, nos tomaron a todos de la mano y vamos a orar. Era una iglesia pequeña, en ese entonces yo creo que éramos como unas 50 personas y el hermano estaba ahí tirado, ya hasta le habían puesto encima el trapo que le tapaba todo. Y entonces todos empezamos a orar pidiéndole a Dios que lo levantara y lo más maravilloso es que Dios lo levantó. O
O sea, Dios lo levantó, los paramédicos no, o sea, no lo podían creer, decían, ¿cómo? O sea, estaba muerto usted, ¿no? Dios lo levantó de ahí. Esa es una de las cosas que me pasaron cuando estaba chica. Pero después cuando crecí, me acuerdo, iba yo en el colectivo aquí en la ciudad, allá en la preciosa Ciudad de México, y yo me acuerdo que yo me subí a un colectivo y iba una mujer ahí sentada y iba llore y llore. Iba para el Metro Indios Verdes, yo vivía en Ecatepec, y iba para el Metro Indios Verdes, y de repente yo vi que ella iba llore y llore y nadie le hacía caso. O sea, toda la gente, pues sí la veía, pero así en sus cosas, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día yo dije, voy a orar por ella. Dije, pero voy a orar cuando bajemos. Ahorita no, porque hay mucha gente. Y me acuerdo que justo cuando bajamos al paradero, ella se baja y yo la alcanzo, la tomo de brazo y le digo, no sé por qué estás llorando así, pero déjame decirte que Dios te ama y que Él tiene un plan para ti. Y le dije, ¿me dejas orar por ti? No sé qué tengas. Y entonces ella me dice, es que hoy le cortan la pierna a mi hija. Ella tiene cáncer y hoy le van a cortar la pierna a mi hija y yo estoy mal, muy mal, me dijo. Ella tiene 16 años, me dijo, le van a cortar la pierna y yo no, la verdad no puedo, no lo puedo creer, no lo tolero, no lo aguanto, no sé qué hacer. Entonces yo me acuerdo que en ese día yo le dije, ¿qué te parece si oramos? Yo creo que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Me dijo, sí, quiero que ores por mí, y empezó a llorar. Me acuerdo que el paradero estaba repleto, pero ella y yo orando ahí. Entonces yo me acuerdo que le pregunté el nombre de su hija, empezamos a orar, le pregunté el nombre de la cama, todo, le dije, Dios puede hacer un milagro. Y yo me acuerdo que yo empecé a orar ahí. No era pastora, no era líder de jóvenes, no era nada. Yo era un simple mortal cristiano que creía que Dios podía hacer algo. Y entonces yo empecé a orar y le pedí su teléfono. Y le dije, mira, antes de que le corten la pierna, tú le vas a decir al doctor, yo necesito que le vuelva a hacer un estudio. Y se me quedó viendo y le dije, por favor, prométeme, porque te digo una cosa, yo creo que hoy Dios sanó a tu hija. Y ella se me quedaba viendo y me dijo, sí, prométeme lo que le vas a pedir un estudio. Sí, se fue. Ese día en la noche le marco y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con tu hija? Es que yo le pedí al doctor que le hiciera un estudio y me dijo, ¿pero para qué lo quieres? Y ya sabemos lo que tiene. Entonces yo le dije, no, quiero otro estudio. Y me dijo, bueno, mañana lo vamos a hacer. Dice, entonces, pues no tenemos una respuesta hasta mañana. Y yo, no te preocupes. Al otro día de la noche le vuelvo a marcar y ella, sorprendida, me dice, el cáncer desapareció. Wow. El cáncer desapareció. Mi hija está sana. Por favor, no lo puedo creer. Yo necesito verte para que me expliques qué pasó. Y yo le dije, sí. A la semana dieron de alta a su hija. Yo me acuerdo que el día que fuimos, la niña estaba completamente peloncita, la niña un palo, y yo me acuerdo que le llevé un borreguito, y le dije, pronto tú vas a estar así, llena de pelo otra vez, Dios te va a dar tu cabello. Y me dijo, sí, agarró el borreguito, lo abrazó, y le dimos gracias a Dios por eso que Dios había hecho. Yo ya era mi esposo ya era mi novio en ese entonces. Fuimos juntos y oramos, dimos gracias a Dios. Como a los 2 meses, la niña ya tenía el cabello hasta acá, hermoso, chino, precioso su cabello. Y fue un milagro que de verdad yo puedo decir, wow, son de las cosas en las que Dios más me ha sorprendido. Porque entiendo que lo único que Dios quiere es que tú estés dispuesto. Es verdad. Wow. Me encanta escucharla y que ustedes que están en casa o en donde estén y nos puedan escuchar o ver, porque alimenta el espíritu, ¿no? Trae esa hambre de yo quiero vivir eso, de yo quiero ver eso, porque seguro estoy de que lo puedo, de que pasa, de que Dios lo hace, pero lo quiero vivir, quiero estar ahí. Sí. Y es un gozo escuchar lo que el Señor ha hecho en su pasado y está haciendo en su presente. Y yo creo que va a ser una locura lo que está por venir. Amén. Porque Dios está poniendo en sus manos no solo Cuautla, ahora está abriendo esta sede aquí en Puebla, en donde de verdad hemos escuchado cómo se han dado las cosas un poquito. Y Dios le ha abierto puertas, Paz. Sí. Dios le está abriendo las puertas, le está dando gracia con la gente, le está dando toda esta parte de decir, tómalo porque confío en ustedes. ¿Cómo está haciendo llegar a Puebla en este tiempo? Mira que te digo que no lo habíamos planeado como tal.
Y ahora que estamos aquí, de repente, cuando venimos, le digo a mi esposo, ¿tú lo hubieras imaginado? Y me dice, no. Y le digo, wow, pues así es Dios, ¿no? De repente, Dios empieza a añadir a la gente que tiene que ser salva. Y la verdad es que es un tiempo en el que lo estamos disfrutando mucho. Lo estamos disfrutando mucho, el ver cómo cada persona que llega se encuentra con Dios y su vida cambia de una manera sorprendente, de una manera sorprendente. Y lo disfrutamos mucho. Ahora solo queremos y le decimos a Dios, danos fuerza, danos salud para poder seguir haciendo reino y expandirnos hasta donde tú quieras. Pero la verdad es que es algo, siempre pienso que tienes que estar dispuesto a que Dios te sorprenda. Y todo lo que Dios hace a mí me sorprende. Siempre es wow, no porque no crea que lo pueda hacer, sino porque siempre me supera. Yo digo, voy a hacer esto y cuando lo hago, veo que Dios me superó 10 veces y digo, wow, no es que tú me superas. Sí, en todo, mucho o sea, me superas en todo. Fíjate que algo que estamos viviendo en este tiempo, Dios nos dijo, los próximos 11 meses van a ser 11 meses de provisión y de aceleramiento. Y Dios nos está acelerando de una manera sorprendente, pero también nos está trayendo provisión. Vamos a hacer una cruzada en Cuautla, wow. Que Dios suplió de la nada, así de verdad. Llegó alguien que nos dijo, vamos a hacer la cruzada y lo que cueste. Y Dios está poniendo todo. O sea, todo lo está poniendo. Y mi esposo y yo estamos así en shock porque decimos, wow, Dios de verdad está haciendo lo que dijo, no porque no lo hayamos creído, sino porque es muy rápido para nosotros. Sí. Pero también entendemos que fueron procesos que ya pasamos y que ahora pues hay que cosechar, ¿verdad? Así todo es. Lo que siembras lo cosechas. Así es. Y si siembras fidelidad en Dios, seguramente vas a cosechar también honra de parte de Dios. Así que yo creo que este es un tiempo hermoso para nosotros. No decimos que no hay pruebas, no hay circunstancias difíciles. Sí lo hay, como en todo. Pero ahora creemos que también llega un tiempo de canción, un tiempo en el que vamos a ver el sol resplandecer sobre nuestras vidas. Así lo creo yo también. Y que Dios siempre termina en positivo. Así que Él es bueno y Él va a hacer cosas maravillosas siempre y cuando tú se lo permitas. Dios los ha guiado, Dios les ha abierto puertas, Dios pues es quien va adelante todo el tiempo y de eso yo lo creo firmemente. ¿Quién pastorea a los pastores? ¿Quién pastorea a los pastores? Pues mira, yo creo que el rendimiento de cuentas es bien importante, porque a veces sí necesitas un jalón de orejas, a veces sí necesitas un consejo, a veces sí necesitas llorar con alguien. Y yo agradezco mucho a Dios por la vida de nuestros apóstoles, el apóstol Víctor y la profeta Mariana. Ellos han sido unos padres para nosotros. El proceso que te dije de mi hija, ellos estuvieron ahí como unos padres. Wow. Tan hermoso, o sea, tan hermoso que ellos siempre estuvieron ahí. Y para mí son un ejemplo. Yo siempre le he dicho a mi esposo, yo siempre quiero tenerlos a ellos como nuestros pastores. Y cuando una vez que vino el apóstol Víctor a inaugurar Puebla, me acuerdo mucho que yo le dije, porque él empezó a orar por nosotros y desató unción apostólica y todo. Y yo agarré y lo abracé y le dije, solo le quiero decir algo. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, nunca deje de vernos como hijos. No importa cuántas iglesias abramos, yo siempre quiero ser su hija. Wow. Porque creo que eso es lo más importante, que nunca te sientas tú arriba, siempre debe de haber alguien arriba de ti con una autoridad que te pastoree, que te pueda decir, no, eso está mal, eso que estás haciendo no está bien, tú tienes que hacerle por aquí o por allá, o estoy orando por ti. Y yo le dije, yo quiero que usted siempre se acuerde que nos vea como hijos. Y cuando le digo como hijos es que le doy la autoridad de que nos llame la atención, de que también, ¿verdad? Celebremos juntos, pero también como padre, ahí siempre. Ellos han sido increíbles, siempre han estado ahí, siempre están orando, siempre nos preguntan, ¿cómo está Sarita? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está la iglesia? Y siempre están ahí. Yo sé que siempre andan ocupados, ¿verdad? Pero a veces en la semana tomamos tiempos para saludarnos, para preguntarnos cómo estamos, para decirles que los amamos, que los honramos, que respetamos y que son inspiración para nosotros. Wow. Inspiración para nosotros, siempre. Entonces, sí, tenemos unos pastores,
son nuestros apóstoles y ellos siempre saben todo lo que hacemos. Aún cuando llega un invitado a la iglesia, le decimos, pastor, apóstol, vamos a tener un pastor invitado, así. Ah, no, sí, denle, ¿no? Siempre sus consejos y siempre todo lo que nos dicen lo guardamos en el corazón. Wow, sí. Qué importancia el tener una estructura, un dosel que nos cubra. Así es. Un orden, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida, sí, Dios es nuestro Padre, Él es el Todopoderoso, Él es nuestro pastor, Él es todo. Pero también Él es un Dios de orden y Él nos ha llevado a tener este orden de autoridades. Y qué bendición escuchar, porque vemos su testimonio, escuchamos su testimonio. Y parte yo creo que de la bendición de todo lo que Dios está haciendo con ustedes es la honra. Y yo siempre lo veo. Cómo llega, cómo saluda, cómo está al pendiente, porque nos vemos muy poco. Yo estoy en México, la pastora, ya lo escucharon, está en Cuautla, ahora en Puebla, y quién sabe dónde más va a andar, porque así como la está usando el Señor, no sabemos después dónde van a andar los pastores. Pero qué bendición escucharla. Definitivamente Dios no se equivoca. Este tiempo con usted para mí ha sido tan gratificante. Gracias. Un tiempo de bendición como usted no tiene idea. Me identifico con usted como no pensé que me identificara. Le doy gracias a Dios por su vida, por el corazón que ha dispuesto para el reino. Bendigo mucho a su hija. Sarita está por allá atrás, está allá el pastor, vienen en familia. Dispusieron su tiempo, su corazón y todo para poder estar hoy en Reflejo, en poder compartirles un poquito de lo mucho que Dios ha hecho y seguirá haciendo con ustedes. Primeramente Dios, después tendremos al pastor con nosotros, sí, y que nos dé la otra cara de la moneda. Pero le agradezco enormemente su tiempo y de verdad estoy muy contenta por haber estado con usted. Y quisiera por último que me resumiera en una frase su testimonio. ¿En una frase? Ay, pues yo creo que si fuera una frase diría una vida de milagros. Wow. Si hay algo que yo he vivido son milagro tras milagro tras milagro. El que Dios siempre me lleve. Fíjate que hay una oración judía, se me fue ahorita el nombre, de Yanú. Esa oración empieza a hablar acerca de todo lo que Dios hace, ¿no? Dice, si nos hubieses sacado del pueblo de la esclavitud de Egipto y no nos hubieses abierto el mar para que pasáramos por él, aún así hubiese sido suficiente. Y de ahí se va. Y luego dice, si nos hubieras amado, pero no hubieras dado la vida a tu hijo, hubiese sido suficiente. Y para mí esa oración me marcó porque creo que para mí con Dios siempre ha sido eso. Dios me supera y yo le digo, no había necesidad, con eso hubiese sido suficiente, pero tú me amas tanto que siempre superas nuestras expectativas. Sí. Entonces, por eso puedo decir una vida de milagros, porque Dios siempre... veo milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro todos los días. Y le pido a Dios que nunca pierda esa capacidad como los niños, ¿no? De sorprenderse y de siempre estar esperando lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo único que puedo decir, que es una vida de milagros y que Dios me ha llevado de un milagro a otro y de a otro y a otro, y le pido que siga siendo así. Yo le he dicho a Dios, Señor, quiero que siempre así sea mi vida, y si en algún momento yo voy a soltar el arado o voy a hacer piedra de tropiezo, yo prefiero morir. Wow. Prefiero morir, pero no me dejes fallarte, porque no quiero ser piedra de tropiezo. Prefiero morir, y se lo he dicho a mi esposa y se lo he dicho a mi hija. Si algún día Dios me arrebata es por algo, y yo le pido que me deje estar aquí para servirle, pero yo no quiero nunca fallarle. Y se lo he dicho a mi hija y se lo he dicho a mi esposo. Quiero que seamos una familia de bendición y que donde quiera que vayamos podamos dar testimonio del amor de Dios a los demás. Qué bendición que hoy su reflejo pueda ser una vida de milagros. Ay. La quiero mucho, la admiro mucho, y por favor dígale un mensaje que le quiera decir a las personas que hoy nos están viendo.
digo que ya con todo lo que nos dijo, bueno, este es un súper mensajote, pero ¿qué les podría decir para finalizar este tiempo? Que Jesús les ama. Mi padre murió en enero del año pasado y antes de morir yo lo vi como moría con una pasión de amar a Dios. No le tuvo miedo a la muerte. Él dijo, yo sé que voy a un lugar mejor. Pero una cosa que él dijo que marcó mi vida es que él ya estaba muriendo en la tierra y él estaba viendo el cielo. Y él, ya viendo el cielo, expresó una frase que quiero que te quede en el corazón. Dijo, todos deberían llegar aquí. Wow. Y eso me partió a mí. Yo dije, todos los días de mi vida voy a hacer que alguien llegue ahí. Todos los días de mi vida. Porque creo que el lugar que Dios preparó para ti, para nosotros, es único. Y Él nos quiere ver ahí en ese lugar. Lo preparó para ti, para nosotros. Entonces, creo que lo único que les podría decir es que si tú ya conoces a Cristo, compártelo. Es lo mejor que puedes hacer en la vida. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es compartirle a Cristo. Y si tú no le conoces, déjame decirte que Él te ama, que Él tiene un plan para ti, que el proceso que estés viviendo no es para tu final. El proceso que estás viviendo es para que empiece un inicio, haya un inicio en Cristo que va a ser maravilloso. Los procesos más difíciles que puedes estar viviendo es para que Él sea glorificado en tu vida, no para que tú quedes mal y defraudado y desahuciado. No, es al revés. Es para que Él sea glorificado y tú lo puedas conocer de una manera extraordinaria. Wow. Amén. Wow, palabras más, palabras menos, yo ya qué les puedo decir. Si hoy tuvimos un testimonio hermosa. De poder. Gracias. Esta mujer, la pastora Ivonne, yo también. Te admiro mucho también. No, muchas gracias. Cantas hermoso. Es que me ama. No, en serio. Muchas gracias por su tiempo, su disposición. No me voy a cansar de decirlo porque de verdad lo agradezco con el corazón. Yo sé que este mensaje, si lo estás escuchando, si lo estás viendo, es para ti. Absorbe todo lo que puedas porque este es un testimonio poderoso. Yo soy Ari Vázquez, esto es Reflejo y por supuesto nos vemos la próxima semana. Gracias.